esto que les voy a charlar es algo un poco experimental, y navegar dos vectores. Uno es el de lo que a mí me gusta pensar ahora es una cosa por ahí momentánea, capacidades urbanas o urban capabilities en inglés. Y la otra es las fuerzas muy poderosas que van desurbanizando a la ciudad. Y un enfoque, ahora sí que me lo tengo que poner más lejos, y un enfoque, una parte particular también va a ser sobre la cuestión de la tecnología, que vi que aquí estamos en un digital no sé qué, ¿no? Este edificio Centro de innovación, sí. Eso por casualidad, yo no sabía. Bueno, y traje unos libros, dos en español, uno en inglés, que van yo entiendo que la alcaldía de Medellín, una entidad que admiro, tiene una biblioteca. Una excelente red de bibliotecas, Una red de bibliotecas con acceso, free access. Okay. O sea, estos son open access books. Bueno, entonces, punto número 1, la cuestión de las capacidades urbanas. Y aquí hay dos temas que me interesan. Uno es la dificultad que tenemos en reconocer las capacidades urbanas. Hay momentos muy dramáticos donde lo reconocemos, pero hay mucho más que pasa en una ciudad que no la reconocemos. Parcharte, lo que vos mostrabas, es una manera de recuperar una capacidad urbana de trabajar con esos artistas. No es solamente los artistas, es también ciertas propiedades del espacio urbano que lo permiten. Entonces a mí una que me gusta, digamos, recuperar es la noción de la Global Street, ¿no? Sacando un poco del Arab Street, y que es un espacio, o sea, no tiene que ser una calle, puede ser un square, puede ser lo que fuere, puede ser uno de esos espacios que vos mostrabas, pero un espacio para hacer cosas, for making. ¿Hay eco con esto o no? Porque si no tenemos que bajarlo. Primero ¿está bien? Ustedes oyen bien. Sí. El eco lo oigo soltanto yo. Estoy hablando en italiano también. Ustedes saben que yo soy holandesa, por eso mi español continuamente me falla, no obstante el acento porteño. Bueno, entonces es un espacio para aquellos que no tienen acceso a los instrumentos formales para hacer edificios, para diseñar una ciudad, para hacer una economía, etcétera, etcétera. En ese sentido, la ciudad ofrece esa oportunidad a los que no tienen poder. Y para mí ¿no se puede bajar un poco esta luz? Yo tengo algunos slides que vamos a necesitar. ¿Se ve bien o no? Ahí está, perfecto. O sea, aquí lo que quiero recuperar es una masa de gente básicamente sin poder, como individuos, que remarks, ¿no? Estas máquinas para destruir y para matar. Ahí vemos no solamente una multitud, vemos una capacidad urbana. La ciudad permite eso. En un campo abierto eso no se daría. Hay algo sobre la ciudad. Entonces el esfuerzo para mí también es recuperar qué es eso que la ciudad nos da. Y se me ocurre que nos hemos olvidado de ese lenguaje, no lo reconocemos o lo reconocemos con dificultad. Y aquí hay otra imagen, el aspecto anárquico, unos que están rezando, el tanque remarcado otra vez, otros que están ahí haciendo sus cosas. Entonces, esa capacidad de una desorganización productiva, digamos, ¿no? Una frase que ya se ha oído. Entonces, el segundo tema que a mí me interesa en esta cuestión de las capacidades urbanas es dejen la luz como estaba porque voy a tener más slides, ¿sí? Gracias. Es la cuestión y en inglés uso una palabra que no sé en español cómo se dice, pero es la pregunta, ¿does the city have speech? Speech no es simplemente voz, es una capacidad de afirmar una posición, de decir esto sí, esto no. En inglés la palabra speech viene usada en el espacio de la ley, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahora hemos dado a las corporaciones,
speech en Estados Unidos, lo que significa political speech, que pueden dar todo ese dinero a las elecciones políticas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, sí, la ciudad tiene speech. La palabra española no sé. Discurso. Discurso. Ajá, fíjate vos. Bueno, la ciudad tiene discurso, una palabra larga, tiene, amigo, está speech, tiene discurso. El problema es reconocerlo. Requiere una especie de hermenéutica de un tipo que no hemos desarrollado. Por ahí en alguna antigüedad se ha desarrollado. Por ahí la ciudad más simple, pero todavía muy urbana, digamos, de un pasado, era más fácil de descifrar, porque quizás había una estructura social más elemental, etc. Pero ese desafío a mí me gusta. Es un trabajo colectivo detectar esta capacidad de discurso que tiene la ciudad. Ahora, un ejemplo muy pequeño y muy tontito en realidad, ¿no? Pero para ilustrar. O sea, un coche, BMW, Audi, lo que fuera, un coche bárbaro, hecho para distancias, para velocidades, para manejar cualquier tipo de terreno y superficie, llega al centro de la ciudad, donde hay mucho tráfico, y la ciudad, the city has hacked the car, porque tiene que, digamos, ir a otra velocidad, no puede ir como el ingeniero la diseñó, ¿no es cierto? Entonces yo digo, the city has spoken, la ciudad habló ahí, y dice a ese coche, no, aquí no, eso lo vas a hacer en otro lado. Y de ahí surge un poco también el smart car. Ahora, ese es un ejemplo muy simple, pero es una manera de indicar, digamos, el proyecto más amplio. Pero el gran tema, yo creo hoy en día, son las fuerzas que están deurbanizando a la ciudad. Yo creo que ahí hay de todo. Y claro, la ciudad hoy en día es ese espacio frontera, es un espacio de combate abierto, creo yo. No se ve, pero eso, el PAR chart, es parte de ese combate, porque es recuperar espacios urbanos, recuperar presencia, recuperar discurso de la ciudad, que son otros discursos de aquello que es el business district, las torres altas. Esta torre es bellísima, pero las torres altas, digamos, ¿no? El corporate. Entonces, tenemos tecnologías muy poderosas y no está 100% seguro que esa capacidad de discurso de la ciudad pueda quedarse con nosotros, digamos. Aquí les doy un ejemplo de algo que está pasando. Estos son más de 10.000 edificios grandes, o sea, no son clandestinos, que están encargados de continuous surveillance. Esto no es tráfico, no es velocidad, no, esto es a nosotros los ciudadanos. Esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es lo que no sabemos. Me explico. Ahora, ¿por qué digo esto en el contexto de ciudad? Y esto está pasando en España, está pasando en Colombia. La articulación más poderosa hoy en día es Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Ahora, lo que quiero recuperar es que este espacio genera un dualismo, una dualidad transversal. Eso está ahí para nuestra seguridad, para la seguridad de nosotros los ciudadanos. Para la seguridad de nosotros los ciudadanos, todos tenemos que ser sospechosos. Después se puede recuperar por ahí. We're all suspect. ¿Quién ocupa ese espacio? Hay 1 millón de personas más o menos trabajando con top secret clearance, ¿no? Tope de la seguridad. Es una mezcla de privados y de gobierno. Los privados, si vos necesitas los mejores matemáticos, los mejores computer scientists, te vienen de Malasia, te vienen de Rusia, te vienen de Irán. Un espacio un poco desnacionalizado, en parte porque está muy transnacionalizado. Pero ese espacio desnacionalizado, y a mí debo decir que algunas manifestaciones de la desnacionalización me gustan mucho, pero ese espacio desnacionalizado confronta a nosotros los ciudadanos con nuestras limitaciones en términos de derechos restringidos todavía mucho a la nación y a nacionalismos,
donde todos somos sospechosos, we're all suspect for our security. Ahora, es muy difícil conseguir información sobre todo esto. Y hay que decir que hubo uno que se salió, uno de estos, ¿cómo se llama? Cuando uno de la interioridad de un sistema sale y empieza a contar cosas, porque no, un whistleblower en inglés, no sé cómo se llama en español. Entonces, ese duró media hora en los medios públicos y después desapareció y no sabemos dónde está. Lo que yo, algunos dicen que duró 2 horas, yo digo media hora, lo que yo pude establecer. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, yo me fui porque en este momento nuestro gobierno está analizando 30 trillones de emails. Ahora, Estados Unidos es un país grande, se cree grande, pero no tiene 30 millones de habitantes. Eso significa que muchos ciudadanos están continuamente under survey. Dijo algunas otras cosas que no quiero elaborar ahora porque no es el tema. Pero digamos, confrontada con este tipo de sistema, vuelvo a este slide, mi pregunta es, ¿cuáles son los espacios donde nosotros, que no tenemos acceso a esos instrumentos de poder, que además no queremos tener acceso a ese tipo de instrumentos, queremos tener otros instrumentos, donde nosotros podemos no solamente resistir, pero desestabilizar, digamos, ¿no? un encaje crítico, etcétera, las ciudades? Entonces el espacio ciudad, su capacidad de discurso, su capacidad de decir no, eso aquí no, cuenta muchísimo. Y es en ese contexto que estas fuerzas que desurbanizan son las que a mí me interesa mucho hablar. Entonces es un poco, estoy muy contenta que vos hablaste de las bellezas, porque yo voy a hablar de cosas negativas, ¿no? Porque realmente eso para mí es la ciudad hablando y la gente, o sea, eso es para mí importantísimo. Y justamente en este contexto, no es simplemente una cuestión de expresión individual. Los individuos lo sienten así, pero es una capacidad urbana en acción, digamos, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que he leído aquí en el programa tiene justamente que ver con eso. Bueno, aquí hay otro efecto. Como algunos de ustedes sabrán que yo hago mucho trabajo sobre las finanzas, etc. Lo único que quiero hacer hincapié es la temporalidad, 5 años básicamente, y lo extremo. Estamos hablando hoy en día, para cortar la cosa, y esto fue un proyecto no de Estado para dar casas a la gente, un proyecto financiero, no tenía nada que ver con dar casas a la gente. Esto tenía que ver con manejar materialidades para desarrollar instrumentos del circuito alto. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una historia brutal y brevísima, una aceleración. 10 millones casi, 9 millones de hogares fuera. O sea, eso puede ser 30 millones de personas. Tenemos tent cities ahora, Esto es una fuerza que desurbaniza, mismo visualmente. Uno ve ahora en Estados Unidos, pero muchísimos espacios urbanos simplemente abandonados, no hay nada. Entonces, hay un tipo de contrato detrás de esto. Se han hecho 15 millones de esos contratos. Así que lo peor todavía viene ahora. Termina solamente a fines del 14. Ahora, yo para ser pitagoreano, esa cifra, porque cuando uno habla de tantos millones realmente no sabe de qué habla. Es como yo soy holandesa, ¿no? Mi país tiene 16 millones de habitantes. Y es chiquito, pero no lo podés caminar en un día, digamos, ¿no? Quizás en un día lo podés caminar, pero digamos no es tan chiquitito. Entonces es como decirle, el gobierno le dice a los 16 millones, fuera, todos, fuera. ¿Dónde se van? No sé, pero fuera. Y después lo vuelve a repetir. Ahora, el sistema americano, pero eso también lo veo en otros lugares, tiene una capacidad de hacer invisible este fenómeno. Tenemos 5.000 tent cities en Estados Unidos
Y esta gente no son como los slums o las favelas, donde saben cómo hacer una economía, cómo hacer su casa. No. Esa gente tiene todavía ropa bastante buena, son clase media. Y tienen ropa buena, pero están esperando una pasividad alarmante, que el sistema les diga, vuelvan, tenemos algo para ustedes. O sea, no es la energía, digamos, de hacer del espacio slum, del espacio favela, es otro tipo de cosa, de la buena favela, digamos. Entonces, esto claramente es una fuerza que desurbaniza y que hace invisible. El único momento visible es dentro de la ciudad, y en ese sentido heurístico nos cuentan una historia, donde se ven estas casas, digamos, vacías, espacio tras espacio. Por otro lado, esto también desurbaniza. Este es un nuevo mercado de vivienda. El super prime housing es un mercado global. Y la clave es un precio mínimo. Entonces, esta es una clase de gente. Esos son los precios mínimos, digamos, Mónaco 18 millones, Londres 15 millones, 16 millones. Esas son las principales ciudadanías. Entonces, hay una especie, esto es un elemento de una nueva clase global, donde la ciudadanía realmente no importa. Circulan en otro espacio. Necesitan a la ciudad, sí, de un cierto modo, de la función productiva, del capital global, etcétera, todas esas cosas que yo he hablado. Entonces yo digo, hay casi como que dos clases hoy en día que son globales, pero se constituyen como clases globales de manera muy distinta. Una es una clase con una movilidad, etcétera, un espacio dedicado. La otra es, en realidad, multisitio, global en el sentido que se repite. Y son los pobres. Los pobres, la ciudadanía tampoco importa tanto. Puede importar. La cuestión de la ciudadanía se va también diluyendo, ¿no es cierto? Y emerge la ciudad como un espacio para reinventar la ciudadanía, una práctica material, una práctica de gente a gente, una de hombro a hombro, como decías vos, ¿no? Dijiste, ¿no? Hombro, no hombre. Hombro. No, hombro, porque yo no digo hombre a hombre, eso también, pero hombro a hombro. Entonces, porque a nivel nacional, claro que es un instrumento importante, yo no quiero disminuirlo, pero no es suficiente. Entonces, es en el espacio ciudad donde eso se puede dar. Aquí tengo algunos más, yo después dejo estos slides, okay. Así que la gente, pero aquí estos son todas otras, etcétera, bla, bla, bla. O sea, es un mercado muy estructurado. Ahora quiero hablar brevemente sobre la cuestión de la tecnología, porque eso, por un lado, en principio nos puede ofrecer un nuevo tipo de instrumentos, y ya lo está haciendo en muchas maneras dentro de la sociedad civil, global, etcétera. Por otro lado, también tiene sus riesgos, no cabe duda. Entonces, aquí 2 minutos sobre esta cuestión de los intelligent cities, las ciudades inteligentes, me imagino que dicen aquí. Entonces, la imagen, una imagen exagerada, pero la imagen, torres altas, ¿no?, de edificios de residencias de lujo, de oficinas, etcétera. Y entonces, como plop down, meter un sistema complejo técnico que hace todo, que te da la ilusión de ser interactivo porque te da algunas choices, pero en realidad no es interactivo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Lo que menciono aquí, que estos sistemas muy cerrados, que no son open source, no son abiertos, no responden, no registran, porque en realidad no tienen ni siquiera esa capacidad. El riesgo de obsolescencia de esos edificios es altísimo, porque hay una obsolescencia acelerada de los sistemas técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Después de 8 años un sistema está obsoleto, todo el edificio está obsoleto, cuando eso es justamente y tenemos ciudades muertas, esto es de un artista chino, cuando justamente la capacidad de la ciudad es que es un sistema complejo, pero incompleto, y en ese ser incompleto reside justamente, o sea, lo opuesto de cerrado, reside su capacidad de reinventarse y de sobrevivir. Sabemos que muchas ciudades han sobrevivido
por siglos y por milenios y han sobrevivido imperios, repúblicas, multinacionales, corporaciones, ¿no? Firmas financieras, una capacidad extraordinaria. Entonces, ese juntar de ciertos tipos de tecnologías con la ciudad, en realidad debilita a esa capacidad de la ciudad. Y yo creo que esta cuestión de ser complejo, pero incompleto, son propiedades de la ciudad importantísimas, también para este proyecto de recuperación de una ciudadanía que tiene prácticas materiales, que tiene, o sea, que realmente genera, que produce, que hace, the making of citizenship, no simplemente, o sea, los documentos, digamos. Entonces, uno de los proyectos para mí que yo estoy haciendo, todo dentro de este esquema, ¿no?, de recuperar el discurso de la ciudad, es la noción de urbanizar la tecnología, no toda la tecnología, si hay data pipelines, o sea, eso no importa, pero todo lo que es interactivo, todo lo que digamos que tiene una posibilidad que importe de registrar las prácticas de los usuarios. O sea, el término más común hoy en día para captar eso es código abierto, ¿no es cierto? En realidad, para dar un ejemplo un poco viejo pero familiar, cuando Microsoft, el software de Microsoft, era famosa Microsoft, que mandaba el software, ya lo vendía, digamos, que no estaba listo y dejaba a los consumidores establecer todas las cosas que no funcionaban, ¿no? Que vos le decías automáticamente. Entonces, eso era una manera de ser open source, digamos, ¿no? Y claro, fue un abuso un poco de los consumidores en su época, pero en realidad a nivel de ciudad es interesante darle la oportunidad a los distintos distritos, a las distintas funcionalidades de los espacios urbanos y a los ciudadanos que tienen sus proyectos la oportunidad de manifestar, digamos, de comunicar, esto no está funcionando, ¿no? Entonces, entonces aquí a mí siempre me parece muy importante recuperar algo sobre estas tecnologías interactivas, que es que en realidad esas tecnologías en el contexto de interactivo, no en el contexto donde simplemente son data pipelines, por ejemplo, es que dan sus utilidades, lo que nos pueden dar, lo que nosotros podemos usar a través de ecologías amplias. Y esas ecologías incluyen a elementos que no tienen nada que ver con las tecnologías, pero que se manifiestan también de una manera u la otra en ese espacio digital. No sé si he comunicado aquí. Entonces, eso significa que, por ejemplo, a nivel de ciudad, la ciudad es esa ecología más amplia, que tiene sus propias lógicas. Por ejemplo, un ejemplo que quizás clarifica lo que esté diciendo: las altas finanzas hoy en día dependen de estas tecnologías. Y todo lo que es el trading financiero es interactivo. It's an interactive domain. Pero la lógica del financiero no es la lógica del ingeniero que diseñó esa tecnología. Entonces, continuamente los usuarios en el contexto interactivo no utilizan todas las propiedades o distorsionan. Y yo creo que eso está bien. Eso es open source. Y eso a nivel de ciudad, en realidad, yo creo que está pasando continuamente. Lo que pasa es que no hay canales, no hay manera de aggregate, ¿no? de comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de pensar esta cuestión, la ciudad tiene discurso, es la ciudad como hacker. Pero hacker en el sentido original. A hacker ahora tiene una reputación muy mala. Yo no sé cómo dicen hacker en español, pero quizás dicen hacker. Entonces, pero en el sentido original significaba algo muy elemental: desestabilizar la lógica original del ingeniero, del computer scientist, del que diseñó ese elemento de la tecnología. Hacking era eso. Desestabilizar. Bueno, ahora podés desestabilizar también para hacer fraudes, para hacer cualquier otra. Pero yo siempre digo, that is criminal activity. Hacking todavía, yo creo, hay que recuperar y proteger ese sentido original,
que es desestabilizar. Y la ciudad hace exactamente eso, con todo. Y ahí está, de espacios, ¿no? De tecnologías, aquí en tercer línea tengo un ejemplo que a mí me encanta, que ahí lo describo abstractamente. O sea, la ciudad tiene y los invito, mientras yo lo explico, a pensar en ejemplos que por ahí corresponden. La ciudad tiene la capacidad de cambiar la suma de toda una serie de lógicas egoístas, digamos, ¿no? No seamos románticos, digamos que todos somos un poco egoístas. Yo quiero esto, ¿no? a nivel de espacio urbano, y, digamos, generar a public good, un bien público. Entonces, el ejemplo que me gusta dar es un ejemplo de Nueva York, cuando Nueva York empieza a, digamos, a gentrificarse, etcétera, pero es en los años 80, ¿no? Es una historia verdadera. Hay un parque ahí, Riverside Park, bellísimo, frente al río, con unas casas bellísimas, pero estaba, en los años 80, era peligrosísimo, estaba semi-abandonado, no pasaba nada, y no se podía entrar en ese parque porque era una criminalidad total, etcétera, etcétera. Llegan estos nuevos jóvenes con alta educación, con alta ambición, etcétera, y ven esas casas y dicen, sí, queremos comprar. Ahora, estos son individuos, no funcionan como red, no funcionan colectivamente. Entonces terminan comprando, y esto es verdad, toda una serie de estas casas, enfrente al parque, porque realmente es bellísimo el lugar. Ahora está todo gentrificado y se ve con belleza. Pero entonces, ¿qué haces? Y estos trabajaban en Wall Street, en Midtown Corporate, o sea, exageremos para explicar, para clarificar. Egoístas, su cosa, individuales. Entonces, ¿qué pasa? Vos vivís en un lugar que está tan peligroso, ¿qué haces en Nueva York? En Nueva York, no sé, aquí en Medellín, quizás aquí en Medellín te compras un perro, pero estos perros son como caballitos, o sea, son enormes. Entonces, si vos tenés un perro, mismo si no te organizás tenés que ir al parque a caminar tu perro. Y generalmente, claro, todos van más o menos al mismo tiempo porque llegan del trabajo, el perro hay que sacarlo, entonces terminan ocupando el parque con sus perros. Entonces, a la larga, eso regeneró al parque en su seguridad. O sea que la ciudad ayudó a estos individuos egoístas que querían lo que querían y que hacían lo que querían, a generar un bien público. En los barrios de inmigrantes, llegan a barrios destruidos, cada cual por ahí también. O sea, quieren su jardincito bien hecho, su casita, su pequeño negocio pintadito. Colectivamente generan neighborhood upgrading. O sea, no hay que tener el espíritu colectivo, porque no podemos contar siempre con eso, ¿eh? Entonces, pero la ciudad tiene, entonces yo quiero ahí recuperar estas cuestiones de the speech of the city, cómo nos habla la ciudad, ¿no? Y las capacidades que tiene. Ahora, una manera de decirlo es que la ciudad también nos dice, nos da información. Esto funciona, señores y señoras, eso no funciona. Entonces, por ejemplo, vuelvo a Nueva York. Si estuviera en Medellín, les daría ejemplos de Medellín. Pero cuando se daba el permiso de construir estas torres altas, pero tenían que construir un espacio público alrededor. Eso fue una legislación de los 80, de los 90, etc. Entonces hicieron eso. Pero eso no sirvió como espacio público, eran como wind tunnels, ¿no? Era peligroso estar ahí porque el viento te llevaba, por así decir. Entonces, la ciudad estaba diciendo ahí, no, así no vas a generar un espacio público. Es una manera, digamos, de codificar. En ese sentido, podemos decir que la ciudad es una especie de knowledge partner, que es generosa, pero nosotros no sabemos cómo escuchar, no sabemos ya cómo hablar de todo esto. Yo creo que ahí se acabó. Entonces, acabo con esto. ¿Cuáles son las comunidades, los individuos que hoy en día más, en un cierto sentido, yo no digo necesiten a la ciudad, porque la alta finanza también necesita a la ciudad, pero que están más en una situación de entender cómo la ciudad es a partner, ¿no? Que no es, y yo creo que los graffiti artists, por ejemplo, son uno. Hay mucho dentro del mundo de los artistas que son eso. Y termino con una pequeña historia que tu trabajo me hizo recordar a eso. Mi hijo era un artista de Nueva York, se fue a Londres porque dijo que Nueva York ya se estaba volviendo fascista. Y que comparado con el país, no, pero en realidad... Entonces,
llega a Londres, ¿no? Y se encuentra con otros artistas pobres, por así decirlo. Y en Londres hay una ley de squatting, ¿no? Que si vos ocupás una casa que está vacía y viene la policía, te dan 3 meses para salir. O sea, es muy generosa esa ley. La están cambiando ahora, por cierto. Entonces, ¿qué hacía este grupo de artistas? Pero en el centro de Londres, squatting, ocupaban un edificio y tenían shows públicos que además que consiguieron fantásticos reviews, ¿cómo se dice, no? Reseñas en los diarios. Eso también es no solamente que la ciudad te ofrece esa posibilidad intermediada por la ley, ¿no? Pero que también hay algunos que escuchan y dicen, existe esta cosa. Eso se dio entonces a gran escala también en Berlín del Este, ¿no es cierto?, más tarde, que realmente supieron cómo usar esos edificios momentáneamente no utilizados. Y los graffiti artists hacen eso con cualquier espacio que puedan tener. Eso para mí es una maravilla. Bueno, les dejo con esta última pregunta problemática, una invitación a pensar cómo nos habla la ciudad, ¿no? How does the city speak? Muchas gracias. ¿Cuál es tu imaginario hoy de Medellín? ¿Cómo hacer para que las ciudades no sean una franquicia? Usted viaja por toda la ciudad. Un poco muy sugestiva, muy interesante, digamos, la presentación. Nosotros tenemos también muchas fuerzas urbanizadoras negativas en el marco del conflicto, 4 millones de desplazados, una ciudad que crece también con manchas urbanas de desplazados del campo que también hablan y tienen discurso en la ciudad, pero ¿cómo tramitar esa relación campo-ciudad en el marco de ese conflicto? Me gustó mucho el tema de los egoísmos individuales, la suma de egoísmos individuales que no necesariamente siempre son positivos porque la suma también puede ser negativa. Tengo una pregunta concreta y es, ¿qué opinión te da, no solo en Medellín, sino en Latinoamérica, el tema de los cerramientos, de la tendencia de encerrarnos en unidades cerradas y además del tema de cerramientos agresivos como son las concertinas, que son alambres de púas que se fueron creadas para las prisiones? El rol del Estado y las organizaciones sociales. Pareciera que hay una vitalidad en las organizaciones sociales, en cómo hackean la ciudad, en cómo intervienen en la ciudad, y me pregunto hasta dónde el Estado tiene que estar acompañando e incorporando esta energía, y hasta dónde puede ser nocivo que el Estado lo incorpore, porque el rol del Estado es diferente, y justamente esa vitalidad muchas veces se da al margen de las normas. Quiero preguntar, y recojo la expresión de Saskia, si es Medellín, si voy, ¿cómo se percibe entonces Medellín para usted? Y si es Medellín una ciudad global, si es Medellín una ciudad del espectáculo, o si es Medellín una ciudad a la venta. Mi imaginario de Medellín. La verdad que yo desde que llegué estoy luchando, porque cuando yo vine la última vez, terminé con gente muerta, yo cubierta de sangre. No quiero hablar de eso, lo he escrito en algún lado. Entonces, eso fue una cosa tan irreal que no, estoy luchando ahora, el trabajo ha sido, por eso no dormí toda la noche, repensar esta ciudad. ¿Qué significa? Porque ya viniendo del aeropuerto, ¿no? Entonces fue una historia tan dramática esa, pero fue en el 78, hace muchísimo tiempo, y nunca volví. Entonces, lo estoy trabajando, y vuestras preguntas, especialmente esta última, una ciudad a la venta, que está pasando ya en más ciudades, ¿cómo evitar que una ciudad se vuelva una franquicia? No me acuerdo quién fue que preguntó eso. Ahí está. Bueno, eso también, la franquicia, toda la noción de la franquicia también es una, o simplemente ser un tourist destination, ¿no? Esas son fuerzas que realmente desurbanizan. Entonces, para mí, al nivel profundo, uno no puede parar todo de eso, no lo puede. Pero si tiene una ciudad realmente urbanizada, yo creo que más y más terreno urbano, densamente, edificios densos, pero office parks, residential, eso no es ciudad.
Eso es built up dense terrain, ¿no? Entonces yo cuando digo ciudad, es una cosa, como dije, un sistema complejo pero incompleto. O sea, siempre está. Entonces, para mí el desafío estructural profundo es cómo seguir, digamos, asegurarnos que esa complejidad se pueda seguir manifestando. Y tenemos, como dije, tantas fuerzas que están desurbanizando. Ahora, la cuestión de la ciudad franquicia, yo creo que una gran ciudad, una ciudad con mucha variabilidad, está ready, está pronta para resistir ser simplemente una franquicia. La estructura ella misma, los slums, las favelas, Sao Paulo nunca podría ser ciudad franquicia, ¿verdad? Tampoco Delhi, tampoco Mumbai, mismo si hay elementos ahí que tratan de hacerlo, ciertamente en Mumbai, ¿no? Mumbai Global City, bla, bla, todo un proyecto variante. Pero digamos, la ciudad ella misma, verdadera ciudad. Ahora, yo de Medellín he visto solamente las cosas bellas, pero bellas en el sentido estetizado, profesionalmente bello, lo cual está bien, yo no lo critico eso, pero me falta, por eso me gustó mucho ver lo que él mostraba, ¿no? Esos espacios reales donde la gente está haciendo ciudad. Bueno, las fuerzas desurbanizadoras, 4 millones de desplazados, ¿cómo tramitar esa relación campo, conflicto, ciudad? ¿Quién la preguntó? Ahí. Bueno, ese es un gran tema. Y yo ahora estoy trabajando con Mary Kaldor, no sé si ella ha escrito sobre las nuevas guerras, todo eso. Tenemos un proyecto enorme de 3 años, donde estamos fijándonos en ciertas situaciones de guerra civil en África, Sub-Saharan África, pero también en Kabul, en Bagdad, porque ahí hay muchas modulaciones. El espacio ciudad puede ser el espacio de refugio o puede ser el espacio donde te escapas, porque Bagdad pasó por eso, el espacio peligroso para ciertas minoridades, digamos, lo mismo con ciertos lugares. Entonces, para mí, ahora yo tengo un tema un poco más amplio ahí, que yo creo que también esta noción de la ciudad espacio-frontera, es una noción. No hablé sobre eso porque me parecía demasiado abstracto, pero dado que vos lanzás la pregunta, yo creo que más y más hoy en día la gran ciudad, por ahí también la pequeña ciudad, no lo sé, es un espacio donde mucho de lo que es no urbano tiene un momento, y a menudo un momento estratégico. Ahora, yo he hecho este análisis ya para sectores económicos que no son urbanos, la minería, la agricultura, etcétera. Hace 30 años no tenían tanto momento urbano. Ahora todo eso pasa por el sistema financiero, por las grandes casas de seguro, por la contabilidad especializada y creativa. Entonces tienen toda esa economía intermediaria que es muy urbana. Pero ahora lo estoy haciendo para estos temas, porque hay es un proyecto que yo sale un librito, se llama Expulsions. Yo digo que lo que estamos viendo mucho son expulsiones, no es simplemente más desigualdad, más pobreza, más conflicto, más gentrificación. A un cierto punto, yo digo, ahora eso la social science, ¿no? La curva, más, bueno, cuando está de este lado, tenemos que encontrar otro concepto. Entonces, mucho de lo que son también los gated, alguien hizo una pregunta sobre eso, para mí, a un cierto punto, se vuelven expulsiones, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí con esta cuestión de estas guerras civiles, ese es un tema y una gran variable ahí. Yo he publicado un artículo sobre esto ya, pero es un tema que me sigue interesando. La cuestión que hoy en día cuando 2 países van a la guerra, las chances, no digo las probabilidades, son que se vuelve guerra simétrica, o sea, fuerza militar convencional contra irregular combatants, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, eso urbaniza la guerra, porque el espacio urbano se vuelve una tecnología para hacer la guerra para los irregular combatants. ¿Saben lo que digo irregular? Una armada irregular, insurgencias, etc. Y eso entonces también, alguien preguntó algo del Estado, ¿no? Puts on its head, o sea, la noción del Estado Nacional que va a la guerra en el nombre de la seguridad de nosotros los ciudadanos. No,
cuando hoy en día, cuando a conventional army, digamos por ejemplo Estados Unidos, cuando va a la guerra, activamente produce la inseguridad urbana, justamente por esta cuestión de la cosa asimétrica, ¿no? No sé si se explicó eso, pero bueno. Entonces, esto también un poco la cuestión de los enclosures, le diste otro nombre. Sí. No, cerrados, ¿no? Los gated, pero hay muchas modalidades. O sea, ustedes saben que ahora enclosures ha surgido, no sé cómo se dice en español eso, pero la palabra inglesa es una palabra que recibimos de una época del pasado, ¿no es cierto? No es enclaves, es otra. Enclosures era cuando básicamente Marx habla de eso, ¿no es cierto? Cuando los industrialistas ingleses, o sea, estamos hablando del 800, fuera con la gente, fuera con los farmers, metemos las ovejas porque necesitamos la lana. Eso está pasando todo el tiempo. Hoy en el mundo está pasando en ciudades, está pasando ahí cuando China compra 3 millones de hectáreas en Zambia, ¿no? Entonces, esta palabra ha vuelto, pero con otros significados, ¿no? Entonces, eso está pasando, todo lo que es el privatizar del espacio público. Por ejemplo, Potsdamer Platz, la gran cosa se recupera de la Alemania del Este, bla, bla. ¿Y ahora qué pasó ahí? Todas las calles son privadas. Son privadas a term, porque los alemanes son muy buenos con eso. O sea, 20, 50 años que son privadas. Nosotros pensamos que son calles públicas. No son. Private, o sea, las fuerzas del orden privado, por así decirlo. Entonces, hay mucho de esto en el espacio de la ciudad, que es una de las grandes fuerzas desurbanizadoras también, ¿no es cierto? Ahora, vos dijiste algo de los wire, ¿no? ¿Cómo? Eso también, eso se ve en muchas ciudades. O sea, hay todo un fenómeno, hay toda una literatura fantástica. En realidad, yo creo que nuestra colega, ella no está aquí ahora. Sí, Teresa marchó tú. Teresa ha hablado de estas ciudades, ¿no es cierto? De todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, hay todo el rol del Estado y organizaciones sociales. O sea, las organizaciones que intervienen en la ciudad, que realmente ellas como que saben cómo usar la ciudad, porque la ciudad se vuelve un espacio, es el Global Street fenómeno, ¿no? Es la parte pública de la ciudad, en realidad, hasta cierto punto, que se vuelve un instrumento for making, para hacer, para las organizaciones sociales. Es muy importante la ciudad. Entonces, ellas son, mismo si no tienen mucho poder, mismo si no logran formalizar algunos de estos cambios buenos que hacen, mismo si hay límites, son una fuerza importantísima para mantener ese espacio urbano como un espacio público, un espacio donde se puede hacer y no solamente pasearse. Yo en mi Global Street Project comparo la piazza, que es el imaginario urbano de la Europa, ¿no es cierto?, todo muy ritualizado, con the Global Street, ¿no?, que es, como dije, no tiene que ser una calle. Bueno, Medellín, ciudad global, yo no conozco demasiado de las otras cosas. Si es ciudad franquicia, me imagino que no. Han tenido liderazgos increíbles en Medellín. Entonces, yo creo que es una ciudad que ha recibido muchísima atención por haber logrado justamente, ninguna ciudad es perfecta y ningún liderazgo es perfecto, aclaremos, pero dentro de todo. Pero sí, ciertamente tiene elementos de ciudad global. O sea, yo pienso, la ciudad global es para mí, tiene una función económica productiva, es un esquema analítico, no es simplemente la ciudad. Una ciudad como Medellín debe tener muchas ciudades, Nueva York tiene muchas ciudades, ¿no? Entonces, esto es, en inglés llamo production function. The global city is a economic production function and a political. Algunas de las cosas que hablé es la political production. Production en el sentido productivo, de hacer, de producir. Bueno, tanto para la primera ronda. La segunda ronda vamos a tener que hacerlo más rápido. Ok. Asumiendo el tema de la identificación y reconocimiento del discurso, el discurso propio de cada ciudad, ¿qué riesgos hay frente a que la franquicia más bien venga de estos identificadores internacionales de discursos locales, ¿no? Exactamente. Okay. Tal vez atreviéndome a
a incitar, desviar un poco el tono de la sesión, yo quisiera saber si Saskia nos puede compartir una pequeña reflexión más de orden metodológico para el abordaje de estos temas, digamos, de las capacidades urbanas y las fuerzas de desurbanización. La pregunta es, cuando vi el panorama de la exposición, básicamente, si las ciudades hablan también mucha colonia, hablan muchos comportamientos y códigos coloniales, porque el panorama que planteaste también era un panorama de modernidad, colonialidad, dos rostros de la misma medalla. Sí. ¿Cómo incidir desde la academia, desde lo que hacemos, para que las voces de la descolonización hablen más que la aplastante desurbanización? Hablando del tema de la modernidad, ¿sí? Quería como mirar el tema, también como ponerle algo del tema de la discapacidad, ¿sí? Porque no se tiene esto en cuenta dentro de las ciudades modernas, y si de pronto realmente el límite lo tiene el individuo o es realmente la ciudad la que lo limita. ¿Podrías decirlo otra vez? Sí, otra vez. Fórmula. Quizás hablamos el tema de la discapacidad. Más despacio. Sí, de disabled people. Lo que pasa es que cuando se habla del tema de la modernidad, siempre se me viene en la cabeza es, bueno, en estos temas de modernidad, ¿por qué no tenemos en cuenta a esas personas en situación de discapacidad? Sí, se supone que la ciudad es la capacidad de atenderlas. Y si realmente es la persona la que tiene el límite o es la ciudad la que lo limita. Lo que pasa es que yo sé que eso se sale un poco de contexto de lo que estamos hablando, pero si estamos hablando de ciudades modernas, esto debe ir incluido dentro de una ciudad moderna. Seguimos. Aparte, cuando ella ha insinuado algunos temas, me gustaría que nos ampliara un poco el tema de las fuerzas que están desurbanizando la ciudad en aspectos distintos al de la tecnología avanzada o sofisticada, y sobre todo en relación a su conocimiento, no tanto de Medellín, sino como de otros contextos, algunos similares a lo que pueda ser el caso de Medellín. ¿A qué se debe, o tú cómo podrías explicar esa necesidad o esa estrategia política o esa explosión de adjetivos para calificar a las ciudades? El caso de Medellín, que se define como ciudad inteligente, creativa, clúster, emprendedora, digital, bueno. ¿Cómo ves ahora el rol de los museos en la ciudad y en la sociedad? ¿Cómo influyen los ciudadanos y la comunidad en las ciudades? La primera pregunta, si la entendí bien, tiene que ver con el riesgo, digamos, de la franquicia, porque ahí están los discursos locales, la capacidad de los artistas, y esos van procesados por indicadores que funcionan, digamos, en el business of creative cities, ¿no? Algo así. Sí, ese es un gran riesgo. Y yo creo que, y esto puedo conectar con la pregunta y la explosión de términos, o sea, las palabras pierden su inocencia, ¿sabes? Entonces, ese es uno de los problemas, se vuelven commodities, ¿no es cierto? Creative city es un término que yo ya no lo puedo usar, porque ya ha sido hijacked, ¿eh? En su sentido profundo es una bella palabra, pero ya significa, ya hay todo un mundo de consulting agencies, will make your city creative, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estás hablando. Entonces, eso realmente es un problema. Ahora, es una lucha que uno va perdiendo continuamente. Porque mi Global City, ¿vos sabés cuántas globalcity.com hay? Organizaciones que hacen dinero de usar, o sea, yo no me voy a hacer un copyright sobre mi término, ¿no es cierto? Pero ahora yo empecé a trabajar sobre este término Global Street. Y yo dije, mi asistente me dice, let's incorporate, porque es muy fácil incorporate, ¿sabes? Y me dice, oh my God, no, ya hay una firma en Mumbai que ya se llama globalstreet.com. Entonces, eso para darte un ejemplo, digamos, chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad es que yo no tengo respuesta a las dos preguntas que quiero conectar. No, yo no tengo una respuesta. Y yo creo que hay que aceptar, número uno, que vivimos en un mundo con muchos submundos especializados. Y segundo lugar, mantener un cierto tipo de autonomía. No
permitir que ese mundo del business que maneja, o sea, que transforma todo, que ellos sean los únicos que tengan propiedad de esa palabra. Esto pasó en Estados Unidos cuando términos como freedom y family, no sé, todos se volvieron términos de la superderecha, que ya no se podía usar esa palabra. Entonces, eso es una cosa continua, ¿no? Y entra ideología, pero también entra business. Entonces, no, o sea, sería una conversación mucho más larga realmente de explorarlo con otras personas, otras situaciones. Metodología. Bueno, yo tengo tengo un librito que también salió en español, donde yo, porque me han hecho esta pregunta de metodología, se me hace regularmente. No es la pregunta mayoritaria, como en este caso tampoco, vos sos el único, pero en realidad. Entonces, yo creo que en el caso de este nuevo proyecto mío, que es un proyecto experimental, yo quiero simplemente mi primer paso. Yo siempre digo que yo, antes de entrar en la zona de método, que método es una disciplina, y además una disciplina que no te permite hacer todo y que ya un poco la heredás. Yo necesito un espacio de libertad. Y yo lo llamo el espacio para mis, en quotation marks, tácticas analíticas. Y yo digo táctica, no estrategia. ¿Táctica en qué sentido? Que me permite ubicarme vis-à-vis mi pregunta, mi objeto de estudio, de la manera que yo quiero. Yo experimento. Después, inevitablemente, voy a ser un poco capturada por la cuestión de método. Entonces, una práctica ahí es activamente desestabilizar sentidos, meanings, significados estables. Por ejemplo, cuando yo contesté la cuestión de la ciudad a la señora que hablaba, ¿no? Cuando yo oigo hoy city o half of the people live in, la mitad de la gente en el mundo vive en ciudades, yo inmediatamente quiero desestabilizar eso. Y entonces, ¿qué hago? Yo digo, esa frase o esa palabra que tiene tanta fuerza, tanto poder para explicar, ¿qué es lo que me obscurece? ¿Qué es lo que no me permite ver? Entonces, esta cuestión de el discurso que tiene la ciudad se ubica mucho en la penumbra, en la sombra de explicaciones muy poderosas. Entonces, por ejemplo, Creative City es un término que en realidad está hablando de que nosotros, la gente, nos volvamos creativos, hacia little business. Entonces yo digo, además de eso, ¿qué hay? Hay eso, lo que estaba hablando él, lo que se ve en todo el mundo un poco de esto ahora, ¿no? Entonces, esas son así algunas prácticas. Hay otras, pero no puedo seguir. Pero para cada tipo así de pregunta especial yo tengo mis propias tácticas analíticas, digamos, ¿no es cierto? La otra muy importante para mí, y eso entra también en la señora, lo que dijo usted, ¿no? De los refugiados desplazados en el campo por el conflicto, y es que lo que nosotros definimos, vemos o pensamos como una línea, o sea, una línea, ¿no? Que separa dos diferencias, yo digo, ¿qué pasa si yo abro eso que es una línea que separa dos diferencias? Lo abro en un campo analítico que it's neither here nor there, y yo llamo eso analytic borderland. Ahora, todo eso yo lo discuto en uno de esos libros grandes, aburridísimos, 600 páginas, así que antes de empezar a leerlo, que pesa además una tonelada, que salió en español, y en una versión chiquitita que se llama Una sociología de la globalización, donde yo también tengo todos estos elementos metodológicos, etc. Bueno, esa fue una respuesta muy larga. Ahora, importantísimo, y eso entra un poco en lo que estaba diciendo ahora, la persona que dijo que el colonial, o sea, el colonizador, o el espacio del colonizador, también tiene discurso, etcétera. ¿Quién fue esa persona? Iván. Una pregunta importantísima. Entonces yo, toda esta cuestión Creative Cities, solamente para hablar de eso, ciudad creativa, tiene el riesgo de ser esta voz, digamos, ¿no? De un business sector emergente, ¿no? Entonces yo continuamente también tengo que manejar ese tipo de cosas. Ahora, mis tácticas analíticas un poco van a eso. Cuando yo digo cualquier
explicación muy poderosa. Mismo lo que yo dije hoy, el discurso de la ciudad, y lo dije en un sentido de algo positivo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la penumbra de eso? Todas las modalidades negativas. O sea, lo positivo que yo dije, porque no tenía mucho tiempo, ¿no es cierto? Di un discurso positivo, ¿no? La ciudad habla, nos dice, y te venía con carga positiva. Entonces vos preguntás, ¿y qué pasa con, o sea, el espacio, por ahí no lo dijiste así, pero el espacio colonizador, Wall Street, dentro de la ciudad, o la gentrificación que desplaza a otros, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso continuamente yo lo veo como en la sombra de algunas explicaciones muy positivas, mismo mis propias positivas. Entonces, ustedes saben que yo cuando yo estudié en Francia filosofía, hice una tesis, y mi obsesión era la lógica dialéctica. Entonces yo tengo mucho de eso, ¿no es cierto? Entonces, neither here nor there. Y estoy muy cómoda con eso. Pero o sea, Gayatri Spivak, el famoso artículo que escribe, ¿no es cierto? Does the subaltern speak? Ahora, ella escribe un análisis de cómo los intelectuales del Occidente, mismos sí críticos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, me estoy pasando demasiado, pero es a continuar, porque me interesa muchísimo este tema. Bueno, las voces, sí, la movilidad. Ahora, hubo dos preguntas sobre movilidad, que las voy a combinar, porque la segunda pregunta lo hace una cosa bastante práctica y aplicada. Y es la cuestión, usted termina su pregunta, señora, con la persona, o sea, los disability, ¿cómo se dicen los? ¿La persona tiene límites o la ciudad tiene límites? Y eso en realidad también es un poco como lo que dijo el colega antes, ¿no es cierto? Que aquí hay mucha cosa que tiene valores ambivalentes, ¿no es cierto? O sea, ahora, yo creo que ahí entran cosas después muy prácticas, y es una especie de ceguera, blind spot, toda una serie de cosas que los organismos que tienen los instrumentos para hacer la ciudad, hacer las calles, por ejemplo, sin bike path, ¿no? Pero hay una ceguera extraordinaria en nuestra historia de construir ciudades, ¿no es cierto? Estoy segura que cada uno tiene sus ideas. No utilizar más la luz, no tener, cuando Shanghai se reconstruye, ¿cómo hacen para no poner en todas partes solar voltaics, una especie de pintura, no simplemente las cosas, y poner bike path, ¿cómo se dice? Cosas para las bicicletas, ¿no es cierto? Entonces, y con la cuestión de disability es la misma cosa. Ahora, esa también es una ceguera de los planificadores, de los ciudadanos que habitan, de todos, es una ceguera distribuida. Y yo creo que una de las cosas donde la ciudad nos ayuda nos ayuda a ver toda una serie de condiciones que en otros espacios por ahí no serían tan visibles, ¿no es cierto? O sea, cuando vos tenés chicos en bicicleta, chicas en bicicletas y autos, vos ves, no, aquí hay que hacer algo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para darle una cosita positiva, también decir que la ciudad es un espacio que hace visible nuestros propios errores, nuestras cegueras, cómo se materializan, digamos, en el espacio urbano. Bueno, la pregunta esa de las palabras de la ciudad, ya la contesté. El rol del museo. Ahora, yo he tenido intersecciones, no sé por qué, pero siempre me están invitando a mí los museos a hablar sobre toda una serie de temas. Por ejemplo, los museos hoy en día tienen todo un desafío con artes, performance art, ¿no es cierto? Entonces, yo hago esos análisis que les gusta, les encanta. No voy a hacer ese tipo de análisis ahora, pero la segunda experiencia que yo he tenido en todo este trabajo con museos por todo el mundo, es que la categoría museo, ¿dónde está la señora? Está allá, ¿no? Sí, Cristina. Claro. La categoría museo está profundamente desestabilizada y eso a mí me parece fantástico. O sea, entonces en ese sentido es un espacio muy interesante. Es como yo siempre digo, la ciudad es una ventana a realidades más complejas, en parte porque tanto de lo no urbano tiene un momento urbano. El museo
es también una ventana. Es una ventana a una realidad que, por ejemplo, nosotros los científicos sociales venimos con tanta carga de metodología, de categorías, por ahí salen mis tácticas analíticas, que no logramos ver. Yo creo que tenemos un problema, ¿no? Replicamos. En las ciencias sociales, the big deal is replication, not discovery. O sea, a los estudiantes de doctorado se les enseña cómo hacer, cómo repetir, con ahí una pequeña, no a descubrir. Y el museo, en ese sentido, es como una especie de un espacio heurístico, porque nos está mostrando una realidad mucho más amplia, y tiene que y porque la muestra, because it exhibits, tiene que entrar en diálogo con esa realidad. No puede simplemente decir, ay, aquí hay otra cosita, otra species que descubrimos. No, tiene que manejarlo. Entonces encuentro y yo creo que la cuestión de museo /gallery /cultural, the Kunsthaus, ¿no?, de Europa, que no son museos, pero tampoco son galerías para vender, toda una serie de espacios que realmente son espacios experimentales, ¿no?, en su mejor. O sea, es una variable. A este lado son stodgy old museums, ¿no?, y a este lado es otra cosa. Bueno, había una pregunta más. ¿Cómo influye en la comunidad, ¿no?, si lo entendí bien, lo comunal en las ciudades? ¿Ciudadanías? ¿Quién hizo la última pregunta? La última pregunta fue escrita. ¿De qué manera? La que no me preguntaste. La que no, sí. ¿De qué manera los ciudadanos y la comunidad pueden influir en las ciudades? Bueno, eso sí, ahí está. Ahora, eso uno tiene que decir sí, porque constituyen a la ciudad. La ciudad viene constituida por toda una serie de realidades, además de las dinámicas que puede tener que atraviesan, ¿no es cierto? Y además de la distorsión, ¿no? Entonces son constitutive. Pero a mí me interesa, tengo un pequeño proyecto donde estoy tratando, mi hipótesis es la siguiente, así, esto es sobre Nueva York, donde yo digo que hay tendencia, en el occidente por lo menos, de pensar que la urbanidad, el cosmopolitanismo urbano, bla, bla, es una especie de propiedad, digamos, del centro de la ciudad, no de los barrios. Y aquí está mi hipótesis. Mucho de lo que es la urbanidad de Nueva York, en Manhattan, etc., tiene elementos que vienen de las culturas, de las thick neighborhood cultures, las culturas espesas, que a menudo, claro, la cosa más fácil de trazar son las culturas inmigrantes, porque hay tanta diversidad, etc., las culturas de manufacturing workers. Entonces, el desafío que tengo con mi equipo es recuperar lo que se presenta de una manera como casi desnudada, sofisticada, universalismo, bla, bla, recuperar cómo fue elaborando. Y el ejemplo quizás que comunique, ustedes saben que mucha de la música de Bach, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, viene del folclore de su época. Pero nosotros ahora escuchamos a Bach y vas a un concierto y están ahí todos... O sea, yo viví por 10 años con un músico loco, entonces bailaba con Bach y yo bailaba con Bach. Bach se puede bailar, la Gioconda bailás, ¿no es cierto? Entonces, eso yo digo, ese es mi modelo. ¿Cómo? Y me dio una fundación, me dio dinero para esto, lo cual también es una cosa, ¿no? Así, pero entonces esa es una manera en la cual, más allá de las cosas que he descrito hoy, en la cual yo voy recuperando eso.